Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla del marco de la Feria del Libro, esta charla que llamamos Trascender Fronteras, acercar a audiencias. Hoy tenemos un panel vinculado a los servicios de traducción, a los servicios de las plataformas. Esta es una invitación que hacemos desde APAC, desde la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Mi nombre es Franco Risi, yo pertenezco a una productora que recientemente se sumó a APAC, que se llama NMG, que venimos desarrollando sobre todo servicios de comunicación y de voiceover y algunos otros tipos de servicios que no tienen tanto que ver con la producción tradicional audiovisual, pero sí son servicios que de alguna manera empiezan a ser exportables y es un poco la idea también de esta charla. Está con nosotros Karina Sanguinetti. Karina es miembro de Patagonia Translations, ella es traductora pública nacional de inglés. Hace más de 20 años que trabaja en el sector de la traducción. En este tiempo se ha desempeñado en distintas tareas, desde gerente de proyectos, traductora, correctora, revisora de pruebas, subtituladora y gerente de calidad. Desde 2003, junto con Ignacio Luque, fundó Patagonia Translations, una agencia internacional de servicios lingüísticos que se especializa en traducción, localización y subtitulado de inglés a español y español a inglés. Tiene un amor incondicional por el cine, entonces eso los llevó no solo a patrocinar cineclubes, revistas, festivales, sino también a trabajar en distintos proyectos con realizadores independientes y también con productoras como Jaque Content, El Carro Cine, Más Allá Productora y Detona Cultura, entre otras. En la actualidad también integra la comisión directiva de Translate in Argentina, la primera asociación vinculada a la industria de la traducción del país de América Latina, que nuclea trabajadores, a empresas, instituciones de la industria de la traducción y áreas relacionadas con el fin de posicionar a Argentina como polo productivo y de exportación de servicios lingüísticos y afines. Y está también con nosotros Maximiliano Pinela, que es de Teilu. Teilu es un proyectazo, que es una plataforma web de contenidos audiovisuales accesibles para personas ciegas y sordas, donde adaptan películas y series de audiodescripción, subtitulado y lengua de señas en Argentina. En diversas oportunidades la prensa los bautizó como el Netflix inclusivo y bueno, emprenden la misión de cambiar las cosas y dice que sueñan con que Teilu sirva como ejemplo para crear más proyectos de inclusión e integración de personas con discapacidad, poniendo tecnología e innovación al servicio de este objetivo. Antes de darles la palabra a ustedes, le agradecemos a PAC. Contamos también que esta idea de pensar la internacionalización de los servicios de producción audiovisual, ya sea de contenidos, tiene una historia. PAC lo viene trabajando hace mucho, sobre todo en la persona de Paola Suárez. Pau fue una incondicional de trabajar estos temas, fue quien a nosotros nos invitó también a ser parte, así que un poco que sirva también de homenaje a Pau, que ya no está entre nosotros, pero su trabajo nos sigue guiando para que avancemos en esta línea. Cari, ¿querés arrancar vos, contar un poco de tu trabajo, cómo lo vienen pensando? Bueno, cómo no. Gracias ante todo por invitarnos, gracias a Pau que estuvo pensando en este proyecto y que, bueno, ha hecho muchísimo por el sector audiovisual y también por el sector de la traducción, así que infinitas gracias a ella. Bueno, nosotros como traductores y subtituladores tenemos un rol fundamental a la hora de trascender fronteras y acercar audiencias, precisamente porque el traductor es un mediador entre lenguas y culturas. Se dice que el traductor es como un ingeniero que tiene que tener puentes entre dos culturas, pero este puente tiene que ser invisible, o sea, no se tiene que notar el trabajo que hizo el traductor, pero lo tiene que hacer. Y bueno, no es suficiente con que conozca y domine las lenguas con las que trabaja, porque precisamente tiene que trascender el límite de la palabra e impregnarse de la cultura a la que está traduciendo para que el texto o la película, en este caso, funcione. Entonces, por un lado es importantísimo para nosotros conocer la finalidad del texto o de la película. Bueno, en el caso del texto, si va a informar, si el texto tiene que entretener, si va a vender. Y por otro lado, es fundamental saber el público al que está dirigido. Y esto ya hoy, con la globalización en la que estamos insertos, nos presenta el primero de los desafíos, porque
hoy por hoy nosotros ya no tenemos es muy raro que nos pidan traducir de pronto a un país específico. O sea, hemos tenido el caso, por ejemplo, un documental, me acuerdo que de esta banda de metal Die Totenhausen, no sé si la conocen. Ese documental nos lo habían pedido específicamente para Argentina porque es una banda que tiene un público muy grande acá. Excepción a la regla. Todo lo que se Sí, pide sí, ahora. muy vinculada a lo que fue Piltrafa, que falleció recientemente, fue el que incursionó que esa banda tuviera el peso que tiene hoy en la Argentina, una banda alemana. Bueno, de hecho nos la encargó un director, un realizador alemán y nos dijo traduzcan exclusivamente para español de Argentina, lo cual fue rarísimo. Porque nosotros estamos, bueno, Maxi lo sabrá también, nos piden ya español internacional. O sea, es un español neutro o internacional que lo tiene que entender desde un mexicano que está viviendo en Estados Unidos, un cubano, un chileno, un peruano y un español. Entonces, o sea, estamos empezando ya a traducir una lengua que no se habla realmente real, pero tenemos que tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Y esto es una complejidad grande, que si encima, si lo hacemos al revés, por ejemplo, si tenemos que traducir películas de acá al inglés, se le agrega la complejidad extra que ni siquiera podemos contratar traductores nativos del inglés por los costos prohibitivos que tienen. O sea, yo lo puedo hacer, si el cliente lo puede pagar. Entonces, bueno, ya el público ahí ya está siendo nuestro primer desafío, que no es menor. Por otro lado, tenemos la automatización de las tareas. Hoy por hoy todo se traduce con herramientas asistidas por computadora. Hay mucha también traducción hecha por máquinas directamente. La inteligencia artificial está permitiendo eso. Entonces, en el primer caso, con las herramientas, bueno, trabajamos con textos totalmente segmentados, los clientes piden uniformidad de palabras, o sea, todo esto viene de la mano, digamos, de la globalización y de la economía, porque todo esto apunta a hacer los costos más bajos, los tiempos más rápidos, pero producen textos mucho más artificiales y de a poco van minando la creatividad y la libertad del traductor. Así que bueno, ese es un desafío general, digamos, de la traducción. En cuanto específicamente al subtitulado, tenemos la restricción de caracteres, o sea, de tiempo y espacio, la restricción de caracteres, que son más o menos 35, 40 caracteres por línea y 2 líneas por subtítulo, que eso se va, digamos, está sincronizado con los planos. Estas restricciones en realidad no son caprichosas, obedecen a la capacidad de lectura del ojo humano. Un adulto puede leer un promedio de 2 palabras y media por segundo. Entonces, a ver, yo puedo intentar subtitular y traducir todo lo que dicen los personajes, pero no me sirve de nada si el espectador no lo va a poder leer. No me sirve de nada que estar, digamos, anulándole al director todo el arte que puso en hacer una película cuando el espectador se tiene que pasar la película leyendo y no puede apreciar lo que está viendo en la pantalla. Entonces, digamos, todo esto tiene una razón de ser, es difícil de respetar, hay que hacer muchas piruetas lingüísticas, pero en definitiva el subtitulador tiene que terminar sacrificando siempre algo, es como un carnicero que tiene que tener la mejor mano posible para cortar ahí y hacer malabarismos para que realmente se pueda transmitir el mensaje tratando de preservarlo lo mejor posible. Perdón, Cari, ahí Sí. hay algo interesante porque no es solo el trabajo de la traducción, sino que hay un trabajo de edición también, ¿no? Porque hay que tomar una selección para que se entienda la idea. O sea, que hay un trabajo que excede a la traducción en sí misma, digamos, ¿no? Totalmente, y de hecho también son decisiones artísticas que están muy bueno que las tenga en cuenta el director, porque por ejemplo nos pasa que tenemos pelis donde hay un montón de diálogos superpuestos, porque están hablando un montón de personajes. Bueno, yo tengo que elegir a cuál diálogo darle prioridad. Muchas de estas decisiones a veces de hecho se consultan con el director, porque uno puede usar su mejor juicio o criterio, pero a veces puede no coincidir con el del realizador o la realizadora. O por ejemplo, también cuando nos ha pasado de tener personajes que hablan muy rápido y te querés morir, porque la verdad que no podés poner todo y bueno, ahí prima el criterio de qué elegís y qué no.
Bueno, otro tema que me parece muy interesante para nombrar es que en el subtitulado nosotros no estamos traduciendo palabras, o sea, estamos traduciendo emociones. Y la película, o sea, el subtitulado tiene que lograr que el espectador se ría cuando se tiene que reír, llore cuando tiene que llorar, o sea, va mucho, excede la palabra, digamos, y acá entra muy en juego el tema del humor, que es un desafío súper grande para los subtituladores por todas las restricciones y por todas las cuestiones culturales que implica. Y siempre me acuerdo de una cosa que nos dijo Rosendo Ruiz. Nosotros hemos subtitulado muchas películas para Rosendo, y Rosendo nos dice que él no sabe mucho inglés, pero se da cuenta si la película está bien subtitulada cuando la gente se ríe cuando se tiene que reír. Que esa es su métrica para saber si la película está bien traducida o no. Bueno, y el tema del humor nos mete de derecho con los referentes culturales, que son muchísimos, no solamente tenés humor, hay comidas, referencias a personajes históricos, geográficos, marcas, juegos de palabras, expresiones coloquiales, bueno, de acuerdo a la cultura a la que van, hay que ver qué se hace con esos referentes culturales. Muchas veces los adaptamos, muchas veces los podemos conservar. La globalización es como que también ha tenido mucha incidencia en eso. Yo me acuerdo en mis primeras épocas de subtituladora, cuando nos tocaban, no sé, salía una película argentina, empanada, la palabra empanada. Uy, ¿cómo traducimos empanada? ¿Visto? Dulce de leche, mate, decimos, ¿qué ponemos acá? Y eran grandes discusiones, que había debates en la facultad, ¿qué se hace con estas cosas? Bueno, hoy se conservan porque se entienden en prácticamente todo el mundo. Puede haber una mínima diferencia lingüística por ahí, pero se entienden. Pero que hoy dejas mate, dejas empanadas. Hoy dejamos mate, dejamos empanada y dejamos dulce de leche. La verdad, también tiene que ver, por ejemplo, qué es lo que se muestra en la imagen y si es relevante para la escena, lo que se está hablando. Porque, por ejemplo, no sé, teníamos el otro día una película donde estaban jugando a las cartas. Bueno, en primera instancia yo dije, podemos poner que están jugando al póker, no hace falta que digamos, estaban jugando al truco en realidad. Pero claro, ya cuando empiezan a decir las señas del truco, empiezan a mostrar las cartas, uno se pegaba la carta acá, ¿viste? Entonces, bueno, ahí ya no tenés forma de escaparle, ahí hay que bueno, buscar la forma para que se entienda lo mejor posible y traspasar, digamos, trasladar ese elemento a la cultura, tratando de, bueno, de que se entienda, de que si es un chiste, que sea gracioso, pero bueno, muchas veces no es fácil conseguirlo. Y por eso también nosotros hacemos mucho hincapié en el diálogo con los directores, con los realizadores, porque es que ellos si son de pronto pueden decidir dejarlas, cambiarlas, modificarlas para ver, bueno, quedan a criterio de ellos en definitiva estas cuestiones, pero que estén al tanto de los riesgos que se corre por dejarlas, digamos. Y bueno, otro tema también me parece muy interesante es los títulos de las pelis, que también es algo de lo que se habla mucho y se consulta con los directores, porque los directores son bastante celosos de los títulos de sus películas y bueno, tienen una importancia fundamental a la hora de elegirlas, y a veces no se pueden adaptar. O sea, se pueden adaptar, pero no se pueden traducir literalmente. Yo me acuerdo justo Pau Suárez este año me llamó porque tenían la película de una amiga de Las Mil y Una, de Sofía Navas, que era amiga de ella. Nosotros no habíamos visto la peli, no habíamos trabajado en el proyecto, pero me dice, bueno, necesitamos ayuda para traducir el título de esta película. Bueno, me contó más o menos de qué iba la película y me dice, bueno, Las Mil y Una también es porque hace referencia a un barrio de Corrientes que se llama Las Mil Viviendas. Y bueno, la verdad que son referencias que por ahí exceden a la traducción, porque ni siquiera yo, siendo de Córdoba, digo, podría hacer la asociación con ese barrio, pero bueno, la directora elige eso por un montón de razones. Después habrá que ver cómo se resuelve.
¿Y qué decidieron? ¿Cómo lo Eso tradujeron? quedó and a thousand, one and a thousand, que en realidad me parece que está muy buena la traducción. Pero obviamente la referencia al barrio no está a menos que veas la película. Bueno, pero supongo, claro, que... Sí. Y me quedé pensando, si dijiste Rosendo Ruiz, y traducción, si tuviste que traducir de Caravana. Mira, creo que fue la única peli de Ah, Rosendo. No porque tuvimos. te iba a preguntar qué título, Difícil. cómo, cómo la nombraron en inglés. Vos sabés que no sé el final cómo quedó, pero bueno, peliculón. Peliculón. Bueno, gracias, Cari. Ahí vamos a ir. Maxi, ¿querés contarnos un poco de Tailu y esta plataforma bastante novedosa? Y también charlar, porque cómo cruzar también, aparte de esas cuestiones del lenguaje, también cómo cruzarlo con otros lenguajes accesibles. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar agradecer, obviamente, por la invitación. Estaba escuchando atentamente a Cari, hay muchas cosas que nos unen, porque hay muchas películas que también hemos llevado a Tailu en su versión accesible, así que de varios realizadores cordobeses. Y también quiero iniciar también agradeciendo a Paola. Paola el año pasado fue mentora de Tailu en un programa de gobierno que tuvimos de innovación y también hizo su aporte a este proyecto que ahora voy a pasar a contarles un poco, así que fue una pérdida realmente para todo el sector y para muchos proyectos de alguna manera vinculados al audiovisual, así que vaya también el agradecimiento a Pau por todo lo que ha hecho. Bueno, Tailu surge en 2016, pero veníamos con un equipo en la Universidad Nacional de Córdoba, los que integramos el proyecto hemos sido estudiantes de cine, venimos del palo audiovisual. De hecho, surge el proyecto como un proyecto de investigación en donde la pregunta era cómo se vinculan personas con discapacidad visual, auditiva, con los contenidos audiovisuales, y eso disparó una investigación de varios años que nos permitió obviamente vincularnos con organizaciones e instituciones y conocer de primera mano y de frente a la discapacidad, justamente cómo era su vínculo con los contenidos audiovisuales. Y ahí fue que comenzamos en 2012 a tomar iniciativa, ¿no? A comenzar a iniciar este camino de accesibilidad audiovisual y a darnos con estos conceptos por primera vez: qué era la accesibilidad, qué era la audiodescripción, qué era un subtitulado para una persona sorda, y con el tiempo empezar a vincular otros lenguajes, otras lenguas, como en el caso de la lengua de señas, que fue el último sistema de adaptación que incorporamos al proyecto. Y durante los primeros años, en esta búsqueda de incorporar a este sector como audiencia, comenzamos a generar iniciativas con centros culturales, cineclubes de la provincia y demás. Generábamos funciones accesibles en donde invitábamos a las organizaciones a que disfruten las películas que teníamos con audiodescripción, con subtítulo, y de hecho en varias iniciativas de esto de aportar algo de innovación y tratar de hacer algo novedoso también para incorporar estas audiencias, llegamos a incorporar auriculares inalámbricos por los cuales se vehiculizaba la audiodescripción. Entonces en una misma sala las personas ciegas y el espectador común podían disfrutar de la misma película sin que la audiodescripción saliera a la sala, por ejemplo, y no interrumpiera al resto de los espectadores con este agregado que se le hace a la película o a la serie, ¿no? Entonces, hemos ido teniendo varias iniciativas en relación a esto, ¿no? De cómo integrarlos, cómo incluirlos al mundo del cine. Y finalmente en 2016, cuando mucha gente se empezaba a enterar por redes de lo que hacíamos con el cine accesible y de las películas que estábamos difundiendo en Córdoba, nos empezaron a pedir de otras provincias cómo podíamos acercarles este contenido. Y así fue que surge la idea de crear Tailu como plataforma digital que permita democratizar y federalizar los contenidos audiovisuales accesibles, y empezó una carrera de financiamiento y de articulación con productoras de cine, televisión, que lógicamente son nuestros proveedores de contenidos, y a la par una sistematización de cómo íbamos a adaptar esos contenidos bajo estos 3 sistemas de adaptación, con audiodescripción, con subtítulo y con lengua de señas.
Y trabajando en todo eso es que también uno empieza a interiorizarse cuál es la realidad de la accesibilidad o la inclusión en Argentina, en América Latina, y la verdad que hay una deuda súper grande con estas comunidades. De hecho, muy pocas películas financiadas por el INCA, el Instituto Nacional, finalmente se adaptan, o por lo menos no con presupuesto destinado desde el instituto para eso, pero sí hay desde algunas productoras la voluntad de hacerlo, y de hecho hay películas de cine nacional que así lo han hecho, sobre todo con la audiodescripción, que es un poco más compleja, y ni hablar con la lengua de señas, que es algo que en definitiva no existe en la ficción todavía argentina como algo incorporado. Y después, en 2019, finalmente, después de programadores incluidos al proyecto y todo un abanico gigante de profesionales, pudimos lanzar la plataforma, y el año pasado, durante la pandemia, se hizo mucho más evidente la necesidad de estas audiencias, de estos espectadores, de poder disfrutar estos contenidos, ¿no? Y ahí el proyecto tuvo un crecimiento súper grande. En 6, 7 meses logramos meter cerca de 18.000 suscriptores a TEILU a nivel nacional, de todas las provincias, y esto hablaba un poco de, bueno, del encierro, de tanto tiempo en casa, de la necesidad de poder encontrar estos espacios de entretenimiento. Y bueno, y el proyecto tuvo realmente un nivel de recepción y de adopción súper interesante, y eso lo enriqueció mucho más, porque de repente también muchos productores de otras provincias se enteraban de lo que hacíamos y querían ver cómo incluir su contenido a la plataforma, y así fue que llegó contenido de Chaco, de Santa Fe, de Catamarca, de Jujuy, muchos contenidos que, por ejemplo, había quedado de lo que fue la TDA, que después se nucleó en el famoso Vacua, que hoy no sé cuál es el estado del Vacua, pero digo, muchos productores quedaron con muchísimos contenidos sin un canal para su distribución, y encontraron, por lo menos en TEILU como plataforma, un espacio para que sus contenidos no duerman y además puedan llegar a otros espectadores. Algunos de esos productores tenían sus contenidos con subtítulo, algunos tenían ya algo con audiodescripción, y después de pasar un filtro, digamos, por nuestro equipo, decidíamos cómo o qué adaptaciones y qué correcciones hacer en todo caso para que ingresaran a la plataforma, porque nosotros no solo distribuimos el contenido, sino que además también adaptamos este contenido. Tenemos el equipo, digamos, para el subtitulado para personas sordas, una intérprete de lengua de señas que es quien dirige esa área, digamos, de la plataforma, y es el vínculo con la comunidad de personas sordas, personas hipoacúsicas, y también un equipo de audiodescriptores que, bueno, una vez que nos llegue ese contenido, se hace toda una planificación para la adaptación y luego el estreno. Y algo de lo último que hicimos el año pasado fue vehiculizar un modelo de negocio que lógicamente pueda sustentar todo el trabajo que hacemos. Y en ese intento logramos incorporar a una sección de la plataforma una sección paga, en donde nuestro público ingresa y puede acceder a cierta cantidad de películas, como un ticket, a través de un ticket digital, de la compra de un ticket digital, poder disfrutar de ciertos contenidos, y el resto de contenido totalmente libre que también se puede encontrar en la plataforma. El gran problema actual, si se quiere, es muchos factores externos que tienen que ver con la propia dinámica audiovisual, de una industria cada vez más cerrada en sus propios generación de contenidos, y también en sus propios canales de distribución, ¿no? Y eso a nosotros nos va limitando mucho más, porque esta famosa cláusula de exclusividad que existe en la industria audiovisual, que yo produzco y yo distribuyo de forma exclusiva mi contenido, obviamente no permite que plataformas como la nuestra puedan llevar la versión accesible, por ejemplo, de determinadas películas, de determinadas series, para espectadores como el nuestro. Todo esto es parte de lo que venimos desarrollando, de los desafíos con los cuales nos encontramos también al momento de querer trabajar con producciones mucho más grandes, que lo hemos hecho con
con películas como Metegol, por ejemplo, la película de animación, que el año pasado la llevamos a través de la plataforma, que tuvo sus complicaciones porque lógicamente ya había compromisos también con otras plataformas y demás, entonces se van presentando dilemas y grandes desafíos, y bueno, estamos tomándolos como lo que son y viendo cómo se va a solucionar para poder seguir ofreciendo esto, ¿no? Porque efectivamente hay mucha gente con ganas de disfrutar de nuestro cine y del cine de afuera también, y hay un potencial número de personas que podrían definitivamente integrarse a la industria audiovisual como consumidores también. Muy, muy bueno, Maxi, gracias. Me quedaba pensando mientras hablabas, ¿cómo hicieron esa difusión o cómo es esa accesibilidad a la plataforma para que tengan los números que manejan? Hablaste de 18.000 nuevas suscripciones el año pasado, es un montón. No sé si sigue creciendo, cómo están esos números y cómo hacen esa estrategia para llegar a las personas que ustedes quieren llegar. Sí, nosotros hemos entendido por este buen proyecto de investigación en la universidad que nos ayudó a entender que para llegar a las personas con discapacidad efectivamente hay que trabajar a la par de estas organizaciones. Entonces, durante todo este tiempo lo que hemos hecho es una gran red de organizaciones a nivel nacional e internacional vinculadas y que trabajan con personas ciegas, personas sordas y todo el espectro de discapacidades que hay, digamos, dentro de la discapacidad visual auditiva, y hacemos una comunicación bastante interna con referentes, instituciones, comunicamos por ese medio, entonces llega de una forma más efectiva, ¿no? Los educadores, por ejemplo, han cumplido el año pasado un rol importante, maestras, docentes que enseñan y trabajan con personas con discapacidad, han sido como los grandes difusores de este proyecto, y definitivamente también el núcleo familiar ha servido mucho, y hay una característica dentro de este público, que es que trabajan en red y están muy comunicados. Cuando vos hablas con una persona sorda o ciega, lo más probable es que conozca muchísimas personas ciegas y sordas en otras provincias porque están sumamente vinculadas. Entonces, cuando uno lanza una iniciativa vinculada a la discapacidad o a la inclusión, corremos con esa suerte, que hay una articulación y un muy buen vínculo que nos permite difundir rápidamente la idea. Muy bueno, Maxi. Y pensando en esto de trascender fronteras, ¿no? Acá estuvimos hablando de fronteras idiomáticas, estuvimos de accesos, de accesibilidades, pero también vos dijiste algo que es interesantísimo, que es estas concentraciones horizontales que se dan en la industria, ¿no? De la producción, la distribución, todo el sistema, digamos, en las mismas manos. Si han intentado o si lo tienen planificado, construir un diálogo también con esas plataformas para ver cómo cruzar los dos formatos. Sí, sí, definitivamente es parte del camino que estamos buscando, porque entendemos que como plataforma propia o como un espacio único va a ser realmente dificultoso, y de hecho hemos extendido este diálogo ya con algunas empresas multinacionales que también buscan, quizás no con la misma misión que nosotros, porque para poder ofrecer contenido accesible también tenés que ofrecer herramientas accesibles, ¿no? La plataforma que hemos desarrollado nosotros tiene accesibilidad en su tecnología propiamente para que una persona ciega, por ejemplo, pueda navegar con facilidad dentro de la plataforma. Entonces, que de repente una de estas grandes plataformas que existen en el mercado ofrezcan contenido accesible, también requiere que adapten cierta tecnología para que el camino se le haga fácil al usuario, ¿no? Y en ese sentido sí hemos acercado esta propuesta, y hay una recepción súper buena de hacerlo así, obviamente bajo su ala o bajo sus propios canales. No se nos va a permitir nunca distribuir bajo nuestro canal sus contenidos, pero sí tienen una apertura, y de hecho muchos productores, por ejemplo, esto Cari seguramente lo sabrá, porque la adaptación, y en el caso de nuestro, la adaptación pensada para personas con discapacidad, no solo, o sea, abren mercados, y definitivamente en el caso de la discapacidad, agregan mucho valor. Muchos productores nos han buscado diciéndonos: a mí estas plataformas
por el hecho de llevar mi contenido accesible, me pagan mucho más, o sea, hace la diferencia llevar estos contenidos en su versión accesible, por ejemplo, y enriquece obviamente a la productora y a todo el sistema productivo que hay detrás de esa accesibilidad y demás. Está bueno este tema y ahí, Cari, vos también podés ayudarnos a pensar, porque es algo que mucha gente no sabe, pero el potencial comercial que tiene el sector y que tiene cada vez más se llama la economía del conocimiento en todas sus formas y variantes. Y Córdoba es un pueblo productivo muy grande, ¿no, Cari? Totalmente, totalmente. Argentina, en realidad, bueno, Córdoba y Argentina es un punto preferencial de venta para clientes que necesitan localizar o traducir sus contenidos y productos, porque Argentina, por un lado, contamos con uno de los sistemas de educación mejores del mundo. Tenemos una larga tradición y experiencia, tanto en el sector de la traducción, que me imagino que también se puede aplicar a la traducción al sector audiovisual. Tenemos organismos de financiamiento que son buenísimos, como Pro Córdoba. Yo pude viajar al mercado audiovisual de Cannes en 2019 gracias a Pro Córdoba, que me pagó prácticamente el 50% de todos los gastos del viaje. Tenemos tarifas súper competitivas hoy por la economía como está en Argentina. En realidad, bueno, eso nos abre las puertas al mundo porque tenemos tarifas muy competitivas y muy atractivas para todo el mundo. Tenemos una zona horaria incluso que a la hora de gestionar proyectos estamos en el medio, o sea, para Europa, para la costa oeste de Estados Unidos estamos al medio, así que tenemos una zona horaria bastante privilegiada también. Y tenemos, bueno, estas iniciativas de asociación, de colaboración, como lo es también esta asociación a la que pertenezco, Translated in Argentina, que en realidad es la primera asociación de Argentina y de América Latina, pero que en el mundo hay muchísimas. De hecho, nosotros tenemos convenios con muchas de esas asociaciones, pero que lo que intentan es eso, es promocionar a Argentina como polo de producción y de exportación de servicios, porque tenemos absolutamente todo, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, tenemos absolutamente todo. Solo falta que sigamos promocionando y uniéndonos. Y en ese caso, ¿vos cómo imaginás que son los pasos a seguir, sobre todo para quienes están o iniciándose o empiezan a tener pequeñas empresas o productoras y empiezan a ver que el mercado, y creo que la pandemia también ayudó a eso, excede a lo que creíamos que era nuestro mercado, ¿no? Que es un mercado que se puede acceder mucho más fácil que tal vez en otros momentos? Bueno, nosotros, por ejemplo, con la asociación lo que hacemos es, en todos los eventos internacionales a los que queremos asistir, vamos como asociación. Cada uno de pronto a lo mejor se paga el pasaje, pero yo sola como agencia o como traductor independiente no podría ir a uno de estos congresos. En cambio, si nosotros entre todos, como asociación, vamos, nos ponemos un stand, hacemos ruido, patrocinamos, tenemos presencia, ya después, ¿quién gana el cliente? Ya ese es otro tema. La idea es traer laburo a Argentina. Y como te digo, las posibilidades están, más ahora con la virtualidad. Todos los congresos estos de los que te hablo, que tenés que invertir muchísimo dinero para viajar, con la pandemia se hicieron todos virtuales. Nosotros mismos estamos organizando ahora el tercer congreso latinoamericano de la industria de la traducción. Lo hacemos cada 2 años. Este año va a ser virtual, o sea que con una inversión mínima tenés acceso a oradores de todo el mundo para conocer cuáles son las tendencias a todo nivel, lingüísticas, de ventas. O sea, realmente está buenísimo. La virtualidad nos ha borrado las fronteras, precisamente. Sí, y ha ampliado la cartera de clientes. Yo cuando te presentaba, Cari, nombré todas productoras locales, pero imagino que hoy con la industria del subtitulado, el voiceover, podés acceder a productoras de todos lados que les interese también este español neutro. Nosotros, en realidad, el 95% de nuestros clientes son extranjeros. El subtitulado y el mercado que tenemos el local acá representa lo mínimo de nuestros clientes y de hecho es lo menos rentable también. Pero bueno, lo hacemos por una cuestión de amor al arte, te diría, que ese es otro tema también de discusión, ¿no?
pero realmente hoy podés, desde tu caso, yo vivo en la sierra, yo ya me fui de la ciudad, solo necesito internet, podés trabajar desde cualquier parte del mundo. Está buenísimo. Sí, menos en mi barrio, que me tuve que... Acá también. Contamos a la gente que se cortó la luz cuando estábamos empezando, me tuve que venir a una estación de servicio a tener la charla. Contamos el backstage. Maxi, sí, hablamos de accesibilidad a internet, servicios, posibilidades, y hoy tuvimos problemas en la charla. Maxi, pensaba también en esto, ¿no? Que otra ventaja, imagino yo, que tienen ustedes de Tailu es la posibilidad de la gran producción local que hay audiovisual hoy, ¿no? Que accede a estas grandes plataformas, pero hay mucha producción argentina y local y cordobesa sobre todo. Sí, definitivamente. De hecho, nos hemos concentrado muchísimo ahí. Iniciamos trabajando con muchas producciones cordobesas y después fuimos ampliando esto. Por eso decía que hemos tenido también de Rosendo los permisos, las autorizaciones para adaptar de sus películas para este público. Y también hemos tenido otras producciones locales, y Argentina tiene muchísimo, y de hecho hay muchos contenidos que no encuentran sus canales, sus mercados y demás, y hemos podido capitalizar muchísimo de todo lo que nos ofrece Córdoba y Argentina, y también obviamente abriéndonos siempre a lo internacional, pensando en cómo articular con otros países, con otras productoras. Hemos tenido contenido de México, de Colombia, de España, que nos ha tocado adaptar, también con el dilema que planteaba Cari del neutro y con todo lo que eso significa. Y en el caso del subtítulo, sobre todo, la audiodescripción, que hay que poner una voz, guionar primero y después poner una voz, y que esa voz también sea en este famoso neutro, o sea que no es solo la palabra, sino además la voz. Y en el caso de la lengua de señas, por el momento adaptando únicamente en lengua de señas argentina, con vistas a que cada vez se pueda expandir el proyecto a la región y empezar a adaptar también con la lengua de señas local de cada país, que es un desafío gigantesco, pero bueno, están las articulaciones encaminadas para eso. Bueno, buenísimo. ¿Dónde los pueden encontrar, digamos, a Tailu? ¿Está la app? ¿Se puede descargar la app? ¿Está adaptada para múltiples plataformas? Contanos un poco de eso. Bien, no, por el momento Tailu es una plataforma únicamente web, desde cualquier dispositivo y desde cualquier navegador se puede acceder. Y como forma de comunicación, la más efectiva siempre son las redes sociales. De hecho, nuestra comunidad también nos escribe y nos demanda contenido constantemente por redes sociales, así que tanto en Facebook como en Instagram, Tailu y Tailu Contenidos en Instagram, para que nos puedan buscar y acercar desde productores que quieren acercar contenidos hasta adaptar para otras plataformas también, y bueno, muchas veces usuarios que buscan pedirnos y nos hacen ahí un listado de qué contenidos quisieran encontrar también en la plataforma. ¿Y cómo funciona eso? ¿Te hacen los pedidos y salís a buscar? Debe ser complicado, ¿no? Porque sí. No es tan simple. Sí, salimos a buscar, y es sumamente diverso, como diversa es la comunidad de usuarios que tenemos, así que hay muchísimo, y sí nos ha parecido muy interesante entre las últimas demandas que hemos tenido los contenidos infantiles para las infancias. Muchos papás en esta idea de acercar a sus hijos también al mundo audiovisual. Es imposible no pensar de niños que también quieren disfrutar del cine como lo hace el resto, entonces nos han pedido una cantidad de contenido infantil. Hemos avanzado sobre eso, ahora hace relativamente poco estuvimos adaptando una película de animación para chicos que la verdad que funcionó muy bien, se vio muchísimo. Y pensar también en estas audiencias y en esta creación de espectadores desde pequeños, ¿no? Como todos nosotros, niños, niñas, sordos, ciegos o con baja visión, que también se tienen que acostumbrar a estos sistemas de adaptación desde muy pequeños. Maxi, su público, quienes son usuarios de la plataforma, ¿son argentinos o hay de todos lados? No, inicialmente argentinos, por el momento son solamente argentinos. De hecho, la plataforma está geolocalizada solo para Argentina, y ahí es donde empieza un poco esto que les decía de los desafíos, ¿no? Porque
los famosos territorios audiovisuales y que mi película puede salir en una plataforma en Uruguay, en Argentina te doy la exclusividad a vos, en Brasil se la di a otra plataforma. Entonces, los territorios audiovisuales imposibilitan por el momento que nuestra plataforma se pueda abrir. Obviamente requiere de inversión tecnológica para que nosotros podamos de a poco ir seleccionando qué contenidos salen en qué lugar y demás, que es un poco lo que estamos trabajando ahora. Buenísimo. Bueno, Cari, las traducciones en las películas siempre salen muy rápido al último en los créditos y por ahí no lo vemos, pero hay mucho. ¿Ustedes tienen algún lugar donde se puede ver eso? ¿Cómo trabajan? ¿Difunden eso? ¿Salen a mostrar esos trabajos? Te digo la verdad, no, hacemos, o sea, para los clientes de afuera lo que sí subtitulamos muchísimo, sobre todo ahora con la pandemia, es mucho contenido de recursos humanos, multinacionales de pronto que tienen que hacer reuniones como las que estamos haciendo nosotros, de diversos temas, ya sea del grupo directivo, sesiones de inclusión, que es un tema que se está trabajando desde hace años ya, es un tema súper vigente el de la inclusión. Entonces, bueno, hacen reuniones así virtuales con personas que están en distintas partes del mundo y necesitan que nosotros subtitulemos ese video. Y bueno, hay que hacerlo en de pronto 48 horas porque ya lo tienen que mandar, lo tienen que publicar en sus plataformas. Entonces, mucho contenido es eso. Y las producciones locales, la verdad que no tenemos un lugar donde las hemos, digamos, publicado y demás, pero bueno, siempre por ahí aparecen, no siempre aparecemos en los créditos, te digo. Creo que Rosendo es la única persona que nos ha dicho, bueno... Buen reclamo. Sí. La verdad que sí. Bueno, Cari y Maxi, a los dos, y a toda la gente de APAC, a Dani, bueno, a la gente de la Municipalidad de la Feria del Libro, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más que les parezca que esté bueno sumar a esta discusión. Me parece que está bueno seguir pensando la potencialidad de las economías exportables que tenemos, que tiene que ver con el conocimiento, pero tiene que ver profundamente con el audiovisual, y que el audiovisual no es solamente lo que suponemos desde un buen guión o una buena producción, sino que hay mucho alrededor que por ahí no se conoce y que también son potenciales, que generan laburo, que generan trabajo, que generan divisas, que generan un montón de cuestiones que nos vienen bien al sector y a Córdoba en general. No sé, sí, chicos, si quieren agregar algo. Yo creo que la clave de todo esto también es esto de cooperar, colaborar entre nosotros, asociarnos, entender que incluso, por ejemplo, por más que seamos todos en TINA, no es que únicamente hay agencias, pero hay muchas agencias, pero más allá de que somos competidores, colaboramos porque entre todos podemos lograr mucho más. Y además, esto de poder colaborar entre sectores, entre industrias, porque tenemos muchos intereses afines. Entonces, me parece que la clave va por ahí, porque en definitiva lo que queremos todos es traer más trabajo acá, potenciar, jerarquizar las profesiones y traer laburo. Sí, totalmente coincido también con Cari, recién nombraba algo re importante, esto de que cada vez se habla más de inclusión, y me parece que también ahí hay desafíos muy grandes en el caso de TEILU y de la misión que tenemos como proyecto, esto de incorporar a la industria audiovisual, a determinado público. Me parece que es una discusión que el año pasado con lo que fue el impacto que causó el proyecto, me parece que fue de lo más interesante a destacar, ¿no? Por primera vez, muchas personas, por lo menos en Argentina y también en otros países, se preguntaron cómo disfruta una persona ciega, cómo disfruta una persona sorda una película. Entonces, ya haber sembrado eso en mucha gente, que descubran que es una audiodescripción, que descubran que es un subtitulado adaptado para una persona sorda, que descubran que la lengua de señas no solo se puede ver en un noticiero, en un documental, sino que puede haber ficción con lengua de señas también. Me parece que ir sembrando todo eso ya hace de por sí muy, muy interesante, y hay una escasez gigantesca, o sea, hay una deuda no solo en Argentina, sino en casi toda América Latina de poder integrar e incluir realmente, en mi caso, a las personas con discapacidad al mundo audiovisual. Según nuestras estimaciones, más de 70 millones de personas en América Latina, y muy pocos proyectos que puedan cubrir, digamos, esa expectativa de contenidos accesibles, así creo que el desafío es
gigantesco y que Córdoba y Argentina tienen todo para ofrecerlo. Buenísimo, sí, el desafío es grande, pero bueno, este era un poco el lema de esta Feria del Libro, que era trascender fronteras, acercar culturas. Qué mejor forma que hacerlo como lo vienen haciendo ustedes. Nosotros lo decíamos acercar audiencias, porque es un poco nuestro público con quien nos relacionamos, pero finalmente es lo que buscamos, acercar y potenciar también todo el trabajo que hay en Córdoba y que tiene mucho que ver con el audiovisual, pero desde distintos lugares también. Así que desde APAC, que también, como decía Cari, es una asociación que busca también potenciar el trabajo colectivo, les agradecemos mucho y esperamos que a quienes están del otro lado viendo la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.